Amoroso Padre Celestial, delante de tu presencia venimos esta tarde nuevamente, agradecidos por tantas bendiciones, Señor. Tantas, pero tantas. Ayúdanos para que así, con un corazón lleno de agradecimiento constantemente, no le demos cabida a la duda, al desánimo, a las quejas, a ninguna de esas cosas en las cuales el enemigo se goza. Danos, Señor, también la bendición de tu Espíritu Santo para que nos enseñe, no solamente a nosotros ahora, sino también a los que verán los videos más tarde. Dejamos todo en tus manos, inclusive cada uno de nosotros. Llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos el repaso de los versículos de memoria. La primera mitad que comienza con Mateo 1, 21. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego viene 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos que cielos nuevos y tierra nueva según su promesa, en los cuales mora la justicia. Nada de las cosas que vemos y escuchamos y que sentimos en nuestros corazones aquí de tristeza, de angustia, nada de eso, todo eso será pasado. Solamente habrá y morará la justicia en ese reino. Luego Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan. Filipenses 3:9, ¿cómo queremos estar en ese día? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, esa misma. Luego Filipenses 3:3, la descripción de la verdadera circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Espero que todos estén repitiendo junto conmigo. Luego viene Hebreos 11, 17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada descendencia o simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es Primera de Timoteo 2:5. Luego Primera de Corintios 15:26, bastante corto, pero una promesa muy poderosa. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Amén. Luego Habacuc 2:4, también corto, pero muy poderoso. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe de Jesús, ¿verdad? La fe de Cristo. Éxodo 12:13, en cuanto a la 10ª plaga en Egipto, y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros o pasaré por alto. Y no habrá en vosotros o sobre vosotros mortandad, no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo heriré la tierra de Egipto. Bueno, con esto acabamos la primera mitad. Repasemos el último que agregamos en la lista, que es Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está otra vez.
Esa palabrita muy importante porque hace que la fe que obra en nosotros sea la fe de Cristo. No nuestra fe que tambalea y titubea y fácilmente flaquea, no. La fe de Jesús se apodera de la fe nuestra y obra en nosotros, hace lo que nosotros no podemos hacer. Bueno, con esto estamos listos para entrar entonces en el estudio. Estamos en el capítulo 37, el cual comienza en la página 249. Llegamos hasta la página 259 y quiero que comencemos en la 258. Si cuentan de la última línea hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, allí después de donde dice Juan 1:49, comencemos a leer de allí, porque eso entonces nos lleva al tema que estábamos desarrollando. Está hablando de Jesús y dice, pero si bien declaró ser rey, lo hizo, ¿verdad? Jesús afirmó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Estamos en la página 258, ahora en la penúltima línea. Eso viene de Juan 18:36 y dice luego, de igual forma, en que el reino de Dios no es de este mundo, así también su iglesia, su cuerpo, nosotros, sus seguidores, las personas que ha escogido y ha llamado del mundo, no han de formar parte del mundo, aunque estén en el mundo. Ahí sigue haciendo énfasis sobre esto. Vivimos en el mundo. Tenemos que trabajar en el mundo. Tenemos que comer en el mundo. Tenemos que criar nuestras familias en el mundo. Sí, en el mundo, el globo, el planeta en que vivimos. Pero este mundo del cual está hablando aquí es la sociedad, la cultura, lo que sucede allá afuera. No somos parte de ello. Solamente vivimos aquí y compartimos nuestra influencia con todo nuestro alrededor, toda la demás gente con la cual nos comunicamos. Y de esa manera somos un sabor de muerte cuando les damos el ejemplo malo, o un sabor de vida para vida. Entonces, por eso el cristiano debe que tener cuidado de que no estemos llamándonos cristianos, pero estémonos portando como el mundo. Porque entonces estamos dando una imagen de Dios que no es la reputación que es de Él. Es una mentira, es hipocresía. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama y dice, podemos ser un sabor o una fragancia de muerte para muerte o de vida para vida. Entonces, sigo leyendo en la parte superior de la página 259 y dice, no deben, esto es al final de la segunda línea, no deben entrar los cristianos en ningún tipo de alianza con el mundo para el propósito que sea. Así que si vamos a comenzar un negocio, y vamos a estar asociados con otra persona, tenemos que estar seguros de que la persona cree en lo mismo que creemos nosotros, porque si no después el negocio va a tener muchas decisiones en la cual tenemos que entrar. Y si el uno va a hablar para un lado y el otro va a decir, no, es así que se tiene que hacer, esa asociación no va a servir para nada, va a servir para pérdida solamente. Vamos a hablar más de esto, seguimos aquí. Su única misión en el mundo es ser la luz del mundo, la sal con la que debe ser preservado tanto el mundo, perdónenme por favor, con la que debe ser preservado tanto del mundo como sea posible. No han de ser más parte del mundo de lo que la luz lo es de las tinieblas. ¿Cuán cercanas están la luz de la tiniebla? ¿Se mezclan la luz y las tinieblas? No. Donde entra la luz, las tinieblas se desaparecen.
Así, esa es la clase de relación que Cristo quiere que podamos tener con el mundo. Que la luz nuestra influencie a los demás, no que la influencia de los demás venga a cambiar nuestro parecer, nuestra creencia, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, porque no es la nuestra, es lo que la palabra de Dios nos ha guiado a entender. Seguimos leyendo allí. No han de ser más parte del mundo de lo que la luz es de las tinieblas en las que brilla. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso viene como parte de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Abramos nuestras Biblias a 2 de Corintios. Vamos a leer más que lo que está allí. 2 de Corintios, en la segunda parte de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y 2 de Corintios. Así que 2 de Corintios, capítulo 6, vamos a leer de los versículos 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. ¿Qué es esto de la luz y las tinieblas y la relación entre los cristianos y el mundo o los no cristianos? Dice así en el versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. No, perdón, estoy en el 5. Es en el 6:14 que vamos a leer. No os juntéis en yugo con los infieles. ¿Saben lo que es un yugo? Un instrumento para los labradores, en el cual es como una tabla de madera, y entonces tiene dos huecos, la tabla. En un hueco va la cabeza de un animal, puede ser un buey, un toro, una vaca, y en el otro va otro, para que así los dos vayan, para que vayan juntos, que el uno no agarre para acá y el otro agarre para allá, no, tienen que trabajar juntos, y esto los mantiene juntos. Entonces allí habla del yugo. Sigamos leyendo entonces con esta ilustración. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia hay entre Cristo y Belial? O sea, entre Cristo y Satanás. ¿Hay alguna sociedad, alguna asociación entre ellos? No. ¿O qué parte el fiel con el infiel? Versículo 16. ¿Y qué concierto o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Ninguno, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el 18, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Volviendo entonces a donde dice allí al principio del versículo 14, no os juntéis en yugo con los infieles. Yo había mencionado, como por ilustración, que esto está hablando o se practica por ejemplo, si vamos a entrar en un arreglo financiero, en una sociedad, vamos a comenzar un negocio, que nuestro socio no vaya a ser de un pensar diferente, ¿no?, que el nuestro, sino que tenga las mismas fundaciones de la Biblia, porque con las fundaciones de la palabra de Dios no hay pérdida. También esto se refiere a una asociación aún mayor y de mayor alcance, el matrimonio. El matrimonio tiene que ver no solamente con el esposo y la esposa o con los cónyuges, sino también con el producto de ese matrimonio, los hijos.
Y cuando no piensan los dos cónyuges en la misma forma, no creen en la misma manera, no adoran en la misma forma, no entienden la palabra de Dios de la forma en que la palabra de Dios enseña, entonces el uno va por aquí y el otro va por allá y los hijos van perdidos. Crecen sin conocer ni a Dios ni a nadie, como si fueran casi animalitos. Qué pena tan grande. Y muchas veces cuando están de novios la pareja, ay, como están en el tiempo de noviazgo, ay, todo es bello, todo es lindo, todo lo que el uno hace, el otro se lo celebra y viceversa, y no pensamos a veces en esas cosas fundamentales que van a traer consecuencias por el resto de la vida. No os juntéis en yugo con los infieles. ¿Por qué? El matrimonio en sí tiene muchos puntos en los que tenemos que estar de acuerdo para que pueda funcionar esa relación. ¿Por qué comenzar con algo tan fundamental en contra cuando que ya vamos a tener suficientes cosas en las cuales estar en desacuerdo y tener que trabajar para poder llegar a un acuerdo, una armonía en la cual pueda funcionar bien el matrimonio, la familia, tanto como esposos como padres? Esto es un consejo que yo diría deberíamos subrayarlo allí, ¿verdad? Tal vez para algunos de nosotros ya pasamos esa época, pero tenemos influencia todavía sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobrinos, etcétera. Y podía Dios presentarnos una oportunidad en la que pudiéramos dar un consejo a tiempo, un consejo que les ayude a no entrar en un problema más grande. Volvemos al libro entonces, página 259. Ven allí a la mitad de ese primer párrafo donde dice 2 de Corintios 6:14, allí quedamos, sigamos ahora leyendo. Hay en la tierra solo dos clases o dos grupos, la iglesia y el mundo. Pero cuando la iglesia establece una alianza con el mundo, bien sea formalmente o bien adoptando los métodos y principios del mundo. No decimos que estamos en asociación con ellos, pero nos portamos, hacemos, decimos y llevamos a cabo todo como si fuera igual que el mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando eso se deja hacer? Dice, o bien adoptamos los métodos y principios del mundo, entonces realmente solo queda un grupo, no hay dos ya. Tal vez se llamarán diferente, pero son la misma cosa. Por la gracia de Dios, no obstante, siempre ha habido unos pocos fieles, incluso en los tiempos de la gran apostasía. Va a hablar un poquito más de esto todavía. No es una teocracia. No es una teocracia. Es muy frecuente oír hablar de Israel como de una teocracia. Eso es ciertamente lo que Dios dispuso, eso era lo que Dios quería que fuera y lo que debió ser, pero lo que en el más verdadero sentido no fue jamás. Por favor, subrayen ahora las siguientes dos líneas. No fue una teocracia, no especialmente cuando el pueblo de Israel pidió un rey terrenal. No queremos que tú seas nuestro rey, no, danos uno que sea igual a todos los demás paganos. Vamos a parecernos a todos los demás. Cuando empezamos a parecernos, a hacer la decisión de que queremos encajar, ahí estamos dejando ya a un lado el gobierno de Dios, el pueblo de Dios. Seremos también como los paganos, habían dicho ellos, ¿verdad? Pues haciendo así, estaban rechazando a Dios como a su rey. Es realmente muy extraño que algunos se refieran a lo que Israel hizo en directa oposición a las disposiciones de Dios como justificación de acciones similares por parte de la iglesia hoy y su rechazo de Dios entonces como evidencia de que estaban dirigidos por su poder. Si entendemos lo que acabamos de leer allí, está un poco medio muchas palabras. Vamos a simplificarlo un poco.
Cuando estudiamos en la palabra de Dios en cuanto al pueblo de Israel y tenemos la idea, sí, ellos estaban siendo guiados por Dios. Entonces pasamos de allí a pensar, bueno, entonces todo lo que hicieron, como estaban, Dios era el que los llevaba y el que los guiaba, pues entonces todo lo que ellos hicieron está bien que nosotros también lo hagamos. Cuidado, 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 porque ellos hicieron un becerro de oro y lo adoraron y comenzaron a danzar y a bailar y a hacer cosas que los paganos hacían en sus adoraciones y en sus cultos a sus ídolos. Inclusive tenían rasgos sexuales dentro de esos ritos que hacían. Todo eso hicieron y llamaron al becerro, nuestro Dios que nos sacó de Egipto. ¿Está eso bien hecho? No, ni por un microsegundo vamos a decir que estaba. Sí, Dios los había sacado. Pero ellos llevaban a Egipto en el corazón. Salieron de Egipto, pero se llevaron a Egipto en el corazón. Dios tuvo que limpiarlos mucho de eso. Y verdaderamente que nunca llegó a ser una teocracia. Sí, Dios los guiaba, pero ellos se rebelaban contra él todo el tiempo. Así que no hacían lo que él quería. Seguimos leyendo ahora. Teocracia, segundo párrafo después de la sección, no es una teocracia. Teocracia es una combinación de dos palabras griegas. Teo, que quiere decir Dios, y cracia, que es gobierno. ¿Ok? Sigo leyendo, significa literalmente el gobierno de Dios. Por lo tanto, una verdadera teocracia, por favor subrayen, aquí la definición viene de teocracia, es un cuerpo en el que Dios es el único y absoluto soberano. Allí entendemos pues que no, el gobierno, que lo que leemos de lo que el pueblo de Israel hizo y lo que sucedió en su experiencia con Dios en el desierto y todo eso, no era verdaderamente una teocracia. Sigo leyendo. Rara vez se ha visto un gobierno así en esta tierra y nunca por mucho tiempo. Existía una verdadera teocracia, pónganle subrayenlo o un círculo, como sea. Existía una verdadera teocracia cuando Adán fue primeramente formado y puesto en el Edén. Cuando se dice en Génesis 1:31, vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. Eso era una verdadera teocracia, pero eso fue todo. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y lo colocó por encima de las obras de sus manos. Se le dio potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Por consiguiente, se le había concedido todo el poder. Pero en su mejor situación, estando coronado de gloria y honor, Adán no era más que polvo, no teniendo en sí mismo mayor poder que el del polvo que pisaba. Por lo tanto, el gran poder que en él se manifestó no era en absoluto su propio poder, sino el poder de Dios obrando en él. ¿Entendemos eso? Espero muy bien. Dios era el soberano y absoluto, pero a él agradó, en lo que a esta tierra concernía, revelar su poder a través del hombre. Por favor, subrayen hasta el final de ese párrafo. Mientras duró la lealtad de Adán a Dios, hubo pues una perfecta teocracia en esta tierra. Nuevamente, reforzamos lo que acabamos de leer. Era una teocracia. El poder venía de Dios, no estaba en Adán mismo. ¿Okay? Pero él le permitía a Dios, mientras él era leal a Dios, era una teocracia porque hacía solamente lo que Dios quería que él hiciera. No porque era un robot o una máquina, no, porque era leal de corazón, amaba a Dios y se complacía en hacer lo que le gustaba a Dios. Como si fuera por él mismo, no era que Dios lo forzaba, no, eso era lo que él quería hacer, solo lo que le agradaba a Dios. El siguiente párrafo, por favor, subrayen las primeras 4 palabras. Nunca más ha existido
desde entonces una teocracia como esa, ya que la caída del hombre implicaba reconocer a Satanás como al Dios de este mundo. Pero individualmente existió en su perfección en Cristo, por cierto, claro que sí, el segundo Adán, fue Cristo el segundo Adán, en cuyo corazón estaba la ley de Dios y en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo haya renovado la tierra y restaurado todas las cosas como en el principio, recuerda que cuando empezamos esta noche y repasamos los versículos de memoria, uno de los versículos era de Segunda de Pedro y decía ¿cómo? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en los cuales mora la justicia. Cuando Dios renueve la tierra y el cielo y termine con el pecado completamente, entonces allá habrá una teocracia, porque los que estarán allá, los salvos, que serán los ciudadanos de ese reino, no van a querer hacer nada que no sea lo que es la voluntad de Dios. ¿Y dónde comienza eso? Aquí, ahora. Esa es la preparación que Dios hace en nuestros corazones para que podamos tener ciudadanía en ese reino. Sigo leyendo entonces. Voy a empezar otra vez esa oración. Pero individualmente existió en su perfección en Cristo, que fue el segundo Adán, en cuyo corazón estaba la ley de Dios y en quien moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo haya renovado la tierra y restaurado todas las cosas como en el principio, y haya solo un redil y un solo pastor, un rey en toda la tierra, esa será una perfecta teocracia, un gobierno en el cual Dios es el poder supremo. Seguimos leyendo. La voluntad de Dios será entonces hecha en la tierra como lo es ahora en el cielo. Pero ahora es el tiempo de la preparación. Cristo está reuniendo a un pueblo en el que se vea reproducido su carácter. Pueblo en cuyos corazones Él mismo more por la fe, de forma que cada uno de ellos, como Él, puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 17 al 19. Esas personas reunidas constituyen la iglesia de Cristo, que como un todo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Así, mientras que la verdadera teocracia se encuentra primeramente en el corazón de las personas que sinceramente dicen a su Padre Celestial cada día, tuyo es el reino, la multitud de los que creen, la iglesia, cuando está perfectamente unida en la misma mente por el Espíritu Santo, constituye la única verdadera teocracia que haya existido en esta tierra. Cuando la iglesia es apóstata, esto es lo contrario de una verdadera teocracia, donde la iglesia sigue llamándose iglesia, pero Cristo no es la cabeza. Cuando la iglesia es apóstata, procura el poder de regir mediante alianza con el mundo, exhibiendo una forma teocrática de gobierno, pero no es más que una forma. Pónganle el círculo ahí esa palabra, una forma, es un cascarón apenas. De hecho, una falsificación. También pónganle un círculo a eso. Una falsificación desprovista del poder divino, mientras que los verdaderos seguidores de Dios, escasos en número y esparcidos por todo el mundo, ignorados por las naciones, proveen el ejemplo de una auténtica teocracia. Así que aunque ahora no haya una teocracia, tenemos otros gobiernos y otros gobernantes, etcétera, aún hablando de la iglesia también, pero individualmente tú y yo podemos tener, como dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, ¿qué dice? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es el único lugar donde tú y yo tenemos alguna autoridad para hacer esa decisión? En nosotros mismos.
Cuando le decimos a Dios, Señor, quiero que tú seas, y esto es diario y constantemente, Señor, que sea hecha tu voluntad, no la mía. Entonces estamos permitiendo que el gobierno de nuestra mente, nuestro ser, sea un gobierno teocrático, porque Dios es el que tiene el poder, la autoridad sobre nosotros, porque nosotros voluntariamente le hemos permitido que así sea. Seguimos leyendo. En la 261. A través del profeta que abrió su boca para maldecir. Ese profeta de paso se llamaba Balaam. B-A-L-A-A-M. Balaam. Pero que en lugar de eso pronunció bendiciones, quería maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo. Solamente le salieron bendiciones. Dios dijo al pueblo de Israel: un pueblo que habita aparte, que no será contado entre las naciones. No es que estés igual a todos los demás, no, este es aparte. Eso viene de Números 23:9. El pueblo de Dios está en el mundo, sin ser del mundo. Les tengo una ilustración. Ustedes pueden tomar un gatito, y meterlo en un gallinero con todas las gallinas. El gatito está en el gallinero, pero no es del gallinero. ¿Entendemos? Ok, vuelvo a leer aquí. El pueblo de Dios está en el mundo, sin ser del mundo, con el propósito de mostrar la excelencia de aquel que los llamó de las tinieblas. Pero solo puede cumplir ese propósito cuando Dios es reconocido supremo. La iglesia es el reino en el que únicamente Dios reina, y todo el poder de la iglesia es el poder de Dios, siendo la ley de amor de Dios su única ley. La iglesia escucha y sigue únicamente la voz de Dios, y solo la voz de Dios habla a través de ella. Ningún modelo terrenal es la próxima sección. Nada de entre los reinos terrenales o asociaciones del tipo que sea pueden servir de modelo a la auténtica teocracia, que es la iglesia y reino de Dios. Ni puede acto alguno de las organizaciones humanas ser tomado como un precedente. Es única y singular en todo respecto, y no depende de ninguna de las cosas de las que dependen los gobiernos humanos para mantener la unidad, a pesar de lo cual es una maravillosa exhibición de orden, armonía y poder que a todos nos maravilla. Cuando estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? No solamente la forma, no solamente el cascarón, pero completamente. Pero si bien el auténtico pueblo de Dios se ha de mantener separado, no siendo contado entre las naciones y en consecuencia no teniendo parte alguna en la dirección o gestión de gobiernos civiles, no por ello es indiferente al bienestar de la humanidad. ¿El balance allí? Como su divina cabeza, con C mayúscula, se refiere a Cristo, ¿verdad? Tiene por misión hacer ¿qué cosa? El bien. Tal como Adán fue hijo de Dios, Lucas 3:38, toda la humanidad, aunque caída, constituye sus hijos pródigos, o sea que se han apartado, se han ido, están vagando lejos de Dios. Y por lo tanto los auténticos hijos de Dios, aquellos que no se han apartado de Dios, considerarán a todos los seres humanos como a sus hermanos, por cuyo bienestar y salvación han de trabajar y han de orar. Le agrego allí porque eso también viene de la palabra de Dios. Su labor consiste en revelar o en demostrar a Dios al mundo como a un padre lleno de ternura y amor. Y eso solo pueden hacerlo al permitir que el amor de Dios brille en sus propias vidas.
El reino de Cristo sobre la tierra tiene por única obra mostrar su fidelidad a Él, mediante una semejanza práctica con Cristo, y proclamarlo como al merecido Señor de todo, y mostrando de ese modo sus excelencias, inducir a tantos como sea posible a aceptarlo como Rey, de forma que estén dispuestos a recibirlo cuando venga en el trono de su gloria. Esto viene de Mateo 25:31. Como les he mencionado antes, cuando ustedes lean, sea que lo lean adelantado como preparación para lo que vamos a estudiar, o que los lean después, ya después de haberlo estudiado aquí juntos, siempre vayan a todos esos textos que están allí en los paréntesis, ¿ok? Cristo el Rey vino al mundo con el propósito de dar testimonio de la verdad. Eso viene de Juan 18:37, y sus súbditos leales no tienen otro objeto en la vida. El poder mediante el cual testifican es el del Espíritu Santo que mora en ellos. Hechos 1:8. Y jamás el que deriva de mezclarse en la lucha política o social. Durante un breve tiempo, tras la ascensión de Cristo al cielo, la iglesia se conformó con ese poder, el de ellos solos, no estar mezclándose con nadie más, con el gobierno, con la sociedad en general, no. Y hubo un maravilloso progreso en la obra de predicar el evangelio del reino. Pero pronto comenzó la iglesia a hacer ¿qué? Por favor, subrayen y pónganle círculo a estas tres palabras. Comenzó a adoptar métodos mundanos. Pongan una carita triste allí al principio de esa línea. Pronto comenzó la iglesia a adoptar métodos mundanos y sus miembros comenzaron a interesarse. Ay, no. Interesarse en los asuntos del Estado, en lugar de en el reino de Cristo, con lo que se perdió el poder. Pero hay que recordar que en los días en que la iglesia mantuvo su lealtad, estaba presente el mismo poder que fue dado a Israel cientos de años antes y con el mismo propósito. Y hay que recordar también que el pueblo de Dios, mediante el cual se manifestó así en ambas ocasiones, fue el mismo, porque la salvación viene de los judíos. No que los judíos no salvan, no, sino que ellos conocen, han tenido, Dios les ha dado la información en cuanto al camino de la salvación. Eso viene de Juan 4:22. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18:30. Y sabemos que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Dios lo hace para que delante de Él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. Por lo tanto, aunque Israel en los días de los jueces, desde los días de los apóstoles, ha sido en gran medida inconsistente con sus privilegios y deberes, ha de llegar el tiempo en que la iglesia, el Israel de Dios, o lo que también podía llamarse el Israel moderno, no Israel de allá de la tierra del Medio Oriente, no estamos hablando de la nación de Israel, no estamos hablando de Israel, el pueblo de Dios, los que creen como creía Abraham, Isaac, Jacob, ¿ok? Volvemos a leer. El Israel de Dios salga del mundo y se mantenga separada, y así, libre de toda atadura terrenal y dependiente solamente de Cristo, brillará como la mañana, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla. Viene de Cantares 6:10. Para cerrar el capítulo, allí se nos da Apocalipsis 18:4 y 22:16. Con sus libros, por favor, sigan esto, léanlo en voz alta, allí donde están, porque están todos los micrófonos apagados, leamos juntos. Y oí otra voz del cielo que decía: salid
de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Cuando dice allí el espíritu y la esposa dicen, ven, la esposa es la esposa de Cristo, la iglesia, los verdaderos seguidores de Dios, los que de verdad siguen la palabra de Dios, no en forma, no en su propia interpretación, o lo que me enseñó fulano y sutano de allá, no, sino lo que aprendemos de la palabra de Dios y de allí solamente. Entonces el espíritu y la esposa, los seguidores de Cristo, dicen, ven. Y los que oigan, también digan, ven. En otras palabras, a medida que aprendemos, a medida que Dios nos va mostrando su palabra y nos va ayudando a entenderla por medio del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Invitar a otros, compartir con otros lo que estamos aprendiendo, para que ellos también puedan salir del mundo y entrar al reino de Dios. A los seguidores de Dios que estarán listos cuando Él regrese a hacer su reino, a establecer su reino, no en esta tierra, en el cielo, por 1000 años, nos estamos adelantando un poquito, pero aquí tienen para que ustedes prueben esto. Y entonces luego vengan, como aprendimos ya de segunda de Pedro, que hemos repetido ya varias veces aquí, 9:28, no, segunda de Pedro 3:28, ahora me estoy confundiendo, pero es segunda de Pedro 3:13, perdón, 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Para eso es que estamos siendo preparados y el Espíritu Santo nos llama, nos dice, ven, 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 aprende, estudia, conoce a Cristo bien de cerca y todo lo que Él tiene preparado para ti y de la forma que lo tiene para hacerlo en ti. Vamos a comenzar, pero muy rápido. Vamos a pasar al capítulo 38. No vamos a leer la primera parte por ahora, lo empezaremos la próxima vez, pero el segundo párrafo donde dice el reposo de Cristo, comienza diciendo, en nuestro estudio del reposo que Dios prometió a su pueblo, hay que notar que la promesa citada es idéntica a la de Mateo 11:28. Abramos nuestras Biblias, por favor. Vamos a ver allí una promesa de Cristo. Mateo, en la segunda parte de la Biblia, capítulo 11, versículo 28, dice allí, pero vamos a ir del 28 al 30. Y si no lo tienen subrayado, aquí está una oportunidad para hacerlo. Porque es una promesa y una invitación de Cristo para ti y para mí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Hoy hablamos de un yugo, ¿verdad? Cristo dice, ven acá, aquí está el yugo, aquí tengo yo la cabeza en este hueco del yugo, mete tú la cabeza en el otro y vamos a ir juntos. ¿Qué nos sigue diciendo? ¿Qué es lo que va a suceder? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, no es que puede que hallen, posiblemente no, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo, dice Cristo, es fácil y ligera o liviana mi carga. Qué invitación, junto con una promesa, ¿verdad? Este será nuestro nuevo versículo de memoria. No hemos tenido nuevo versículo de memoria desde julio, desde el final de julio. Ya estamos a mitad de septiembre, así que estoy segura de que todos han tenido oportunidad de aprender bien el versículo anterior. Ahora comenzamos con este. Mateo 11, 28 al 30. Les dejo allí esa bella invitación y esa bella promesa para que esta semana comiencen a leerla y releerla, para que así vaya entrando a sus corazones y ustedes le vayan permitiendo a Cristo que tome sus cargas, que Él sea el que va a trabajar con ustedes y va a arar con ustedes. Pero dice
que su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué? Porque Él es el que la lleva. Nosotros solamente vamos al lado de Él, gozando de lo liviana que es la carga, cuando se la dejamos que Él la lleve, ¿verdad? Vamos a ponernos de rodillas para agradecerle a nuestro Dios por esa invitación tan preciosa que nos hace. Pongámonos de rodillas, por favor. Amoroso Padre Celestial, qué bueno eres. Como acabamos de leer en este versículo de Mateo, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la clase de persona, de ser que tú eres. Y así es como quieres que entremos en relación contigo, que aprendamos de ti y que lleguemos a ser mansos y humildes de corazón como tú eres. Ayúdanos, Señor, para que dejemos todas nuestras cargas en ti, que no permitamos que la ansiedad y las carreras del mundo nos mantengan también a nosotros, hijos tuyos, llevando cargas que no tenemos por qué llevar. Que aprendamos a dejártelas a ti, porque a ti no te hacen daño, a nosotros sí. Gracias, Señor, y ahora que hemos oído la invitación que nos haces, ayúdanos a creerla, para que así sea hecha en nosotros como tú deseas hacerla. En el nombre bendito de Jesús. Amén.